Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de este no tan breve podcast donde conversamos, reflexionamos, escuchamos y nos volvemos a mirar con las personas que hemos colaborado, con quienes nos hemos cruzado en la vida, en esta vida de teatro. Y hoy me acompaña una querida actriz, bailarina y entrañable colaboradora del Teatro de la Brevedad, que hicimos una de las obras pues que son un parteaguas, por lo menos en mi vida. Valeria Lordubín, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Estoy muy contenta de que me hayas invitado y de poder estar en este lugar tan lindo que tienes por acá. Pues gracias. Fíjate, han pasado, creo que... No me digas. Bueno, más de una década. ¿14 o no? Sí. ¿14? No, 12. Bueno, no sé. Más o menos. Sí. De años, desde que hicimos aquella obra, la vida ha pasado, muchas cosas, muchas vueltas. Y bueno, aquí es el estudio del Teatro de la Brevedad, aquí es donde seguimos haciendo teatro, ensayando. Entonces es una gran alegría que estés aquí, de verdad. Para mí también, y cuando me invitaron, me removió muchas cosas porque me acordé de esa obra y de todo lo que movilizó, ¿no? La volví a leer y creo que la entendí. Ahora, yo también no mucho lo más en el momento que la estábamos haciendo, la verdad. Muy profunda y muy actual, ¿no? Sí. Sigue siendo. Sí, esa obra, bueno, como he dicho, un parteaguas para mí, para el Teatro de la Brevedad. Y ya platicaremos de ella, porque antes me gustaría empezar un poco con la actualidad, con lo que estás haciendo ahora. O sea, yo me lamento muchísimo no haber podido ir a Desmedidas. Sí. Muchísimo. Sí, y no te invité a tiempo. Creo que pues hicimos 5 temporadas y creo que realmente te invité a la, no sé, última. Y creo que un poco por temor, yo admiro tanto tu trabajo que dije, ay, no. Así como esa mentalidad de nada, mejor no, porque no está tan... Pero no, sí, la verdad es que me hubiera gustado que la veas. Y la vas a ver porque probablemente vuelva, bueno, no sé. Pero es una obra que para mí también fue un parteaguas porque es una obra que escribí junto con Florencia Lima y Anaí Alué. Y que nunca pensé que iba a tener el éxito que tuvo. Es una obra muy sencilla, muy cotidiana, y creo que eso hace que haya tenido como ese enganche con la gente donde se pudo espejar. Es una obra para nada pretenciosa, es muy fácil de digerir y muy propia, y eso fue algo que para mí fue revelador, ¿no? Porque si bien había escribo desde hace mucho, cositas. De hecho, cuando hicimos la obra contigo tuvimos que escribir para todo el desarrollo, para todo el trabajo que hiciste posterior, pero nunca pensé que algo que podía salir de mí podía tener esa relevancia, ese impacto, ¿no? En personas. Y para mí fue sorprendente. Y otra cosa sorprendente fue que me permití ser Valeria, ¿no? Que soy uruguaya, que hablo con este acento que parece argentino, que vivo acá hace 20 años y todo, que tengo 2 hijos, que tengo una pareja, pero en el sentido para mí importante es que me permití hablar desde un lugar de sinceridad. Y tiene mucho que ver con hablar así como estoy hablando. O sea, no tratar de hablar como mexicana o con acento neutro, que desde que llegué a México lo hago, y cuando tengo que actuar en tele o en cine o en lo que sea, lo hago. Y me daba vergüenza, por ejemplo, venir acá y, no sé si vergüenza, pero decía, ay, no, me van a ver, y no sé quién, ¿no? En mi fantasía me van a ver y no me van a contratar porque como que no hablo como mexicana, y entonces... Y ahora es algo que, no sé, parece como, bueno, a mí misma me sorprende que después de 20 años de estar acá, recién al hacer esta obra me permití decir, esta soy yo, ¿no? Fíjate,
O sea, esto que acabas de decir, yo lo admiro muchísimo. O sea, cuando el teatro, cuando la dramaturgia logra ser no pretenciosa, cuando surge de una manera así tan diáfana, para mí es muy, muy admirable. Sobre todo, pues, porque quizá yo me vi envuelto en el otro camino, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela era muy pretencioso, muy arrogante. Entonces me costaba mucho trabajo, escribía. Y a lo mejor mucho, pero eran cosas normalmente pesadas, yo creo. O muy rebuscadas. Muy rebuscadas, crípticas, en fin. Y que surja algo así, a mí siempre me ha llamado la atención. Ahora, 5 temporadas en el estado actual de cosas del teatro y de un teatro tan independiente. Creo que algo no puede haber algo más independiente que alguien que dice, voy a escribir esto con mi colega y de repente 5 temporadas. ¿Cómo surgió ese impulso? ¿De qué va esa obra que logra tener tanto aliento? Surgió porque en principio se conocieron Flor Lima y Anaí Alue casualmente en pandemia, en un lugar así donde se escucharon los acentos y empatizaron por ser argentinas, se fueron a tomar un vino, dijeron hagamos algo, ok, no había nada que hacer en pandemia. Y Anaí, que era amiga mía, un día que estaba en casa comiendo, me dijo, ¿cómo anda tu actriz? Yo estaba así revolviendo y me dice, ¿cómo anda tu actriz? Y fue como, así llanto, y le digo, totalmente abandonada, no sé cómo anda, no anda. Y entonces me dije, ¿qué te parece si nos juntamos? Estoy juntándome con una argentina actriz a hacer, como dice ella, noches de aquelarre y comer rico y tomar un vino. Y le digo, sí, obvio. Entonces nos empezamos a juntar y a hablar y yo con esta actitud que me da un poco de risa porque ya me burlo un poco de mí misma en esto de la uruguayés, que como de, bueno, yo tengo esto, yo escribí esto, y lo leían y, no, pero está re bueno, y bueno, sí, ¿te parece que va a funcionar? Sí. Y al final funcionó, o sea, no solo eso que yo llevé así, sino que después empezamos a crear, Anaí nos empezó a hacer ejercicios donde surgieron un montón de cosas, empezamos a bajar todo eso al papel y después Anaí tuvo que salir del proceso porque entró en The Prom y nosotras seguimos coachándonos con, se me fue el nombre típico, pero ahora después lo voy a decir porque es una gran dramaturga argentina, Lorena Romanín, y estuvimos un año viéndonos y ordenando un poco las ideas y de ahí surgió Desmedidas y tengo realmente que, bueno, Anaí habló, no sé, le ofrecieron el Círculo Teatral, que es un lugar tan hermoso donde la gente es tan linda y te tratan tan bien, que me encanta ese espacio realmente. Alberto, Víctor, todos, Jazmín, y le ofrecieron ese espacio y por la tenacidad y el ímpetu también de Flor, que es así una leona para sacar y producir y llevar adelante, por eso surgió, ¿no? Con el apoyo de otra amiga también que nos dio para la primera producción, que le pagamos y nos sobró y fue como, wow, todo esto pasó de juntarnos a tomar vino y alguna cosita más. Y es algo que nosotros, digo, a lo mejor muy mal acostumbrados, digo nosotros, bueno, colegas y este teatro, muy mal acostumbrados al teatro institucional y a estar ahí como un poco endogámicos a veces. Y esto es lo que nosotros solemos llamar el público real. O sea, esas personas que llegan, a lo mejor los primeros son invitados, parientes, no sé. Es un gran trabajo de hormiga, de estar creando contenido también para llamar la atención. Creo que hacían ustedes unos cachitos muy divertidos. Un momento en que me divertía más hacer el contenido, que eran muy ridículos y me daba muchas risas hacerlo para jalar la atención, pero funcionaban y también eran todos de como que en sí mismos tenían un valor explotable, creo. Sí. La verdad que sí. Había personas que me decían, vuelve a hacer videitos. Digo, bueno, pero no tengo un motivo. Pero sí estaban buenos. Y bueno,
también nos apoyó Mona Moreno, pero la cuestión es que primero sí, fue gente que jalamos y de mandar mensajes y de ven y de esto y lo otro, pero la gente empezó a traer más gente justamente por esto que te decía, porque decían, ay, me gustaría traer a mi mamá. Y mucho con las mamás, volvían con su mamá, volvían con su hermana, venían en grupo de amigas. Y así fue surgiendo, gracias también al apoyo de Josie Bernstein, que fue nuestro productor en algunas temporadas, que, claro, no te lo voy a decir a ti, es difícil, más allá de que sí funciona y todo, jalar gente, en un momento se te agota, en un momento los amigos no llenan el teatro, los amigos de los amigos tampoco, y bueno, el apoyo de Josie fue importante, muy importante, pero sí, la obra, la verdad que puedo decir que fue un éxito, porque estaba casi siempre, el teatro casi siempre lleno, o por lo menos la parte de abajo llena, lo cual es, sí. es un sueño realmente. Y nos fuimos a España también con la obra, a un festival, a 2 festivales, hace poco, así que sí, ¿Y a tu país, a Sudamérica, no? Bueno, ese es el próximo, para mí sería un sueño volver a Uruguay después de 20 años. No, lloro. Es que me lo imagino y sí. con algo, con una obra escrita por ti. Sí. No, sería tremendo. Va a ocurrir, yo creo que quizás en el próximo invierno de Uruguay y Argentina, que es en verano de acá. Claro, que es en el verano de acá. Tenemos esa idea, porque además es una obra muy fácil, no tiene casi nada. Somos nosotras dos y... Una silla, nada. O sea, no necesitamos... Se puede hacer en cualquier lugar. Se puede hacer en cualquier lugar, de hecho. El tema es que hay que venderla, hay que hacer la carpeta, producir todo eso. Yo no sé, me estresa, no. Y es un trabajo que es necesario, ¿no? Sí, hacer. Digo, hasta donde yo sé, en Uruguay el teatro ha tenido, pues desde un tiempo para acá, un renacer, ¿no? Digo, hasta desde donde yo lo veo, ¿no? Sí, igual y no. Igual yo no sé nada, sí. Porque en Uruguay me fui sin haber hecho mucho teatro. Toda mi carrera la hice acá, o sea, en Uruguay hice una obra infantil y bueno, hice Chicago, que eso sí, para mí fue otro parteaguas de otra parte de mi vida, que ahí dije, no, sí, yo quiero hacer esto, quiero estar siempre en el escenario, no quiero hacer otra cosa. Y bueno, vine, me dispersé un poco, porque si hubiera seguido un poco con esa motivación que tuve al estar en funciones todos los fines de semana, probablemente hubiera logrado más cosas. Me dispersé, pero bueno, estoy en un lugar lindo, que disfruto. O sea. Ahora, este lugar lindo que digo, yo te veo y siempre, desde la primera vez que te vi actuar, pues reconocí una actriz, ¿no? Por eso te quise invitar. Pero después de esa conversación con Anaí, de dónde está tu actriz, ¿ahorita dónde está? Wow, qué pregunta. Siempre me da miedo venir a entrevistas porque me pongo muy nerviosa y con preguntas interesantes contesto una estupidez. No. Pero a ver, Valeria, ¿qué vas a contestar? ¿Dónde está mi actriz ahora? Madurando, aceptándose, justamente eso, no queriendo ser otra, no queriendo ser la que admiro o la que estudió en la escuela de teatro y tiene todo ese conocimiento que yo que a mí me enoja no tenerme, porque durante mucho tiempo me autocastigaba diciendo, ¿por qué en vez de haber hecho esto no te metiste en la EMAD, que es la escuela de actuación de Uruguay, y tendrías mucho más conocimiento? Pero bueno, yo tengo lo que tengo y estoy aprendiendo a valorarlo, porque sé que es un montón, porque lo siento, porque además porque lo sé, y quizás no viene tanto de haber leído tantos libros o de haber hecho clases que me encantaría haber hecho, pero bueno, ya no las hice, no las voy a hacer. Uh-huh. Podría tomar cursos, talleres como he hecho contigo o cosas, pero estoy como aprendiendo eso, ¿no? A valorarme también como dramaturga, a saber
explotar el rango que tengo como actriz, a confiar, ¿no? Pero es súper difícil porque me cuesta, o sea, no lo traigo naturalmente a eso de saber ir y venderte, ¿no? En el buen o mal sentido, no sé, ¿no? Buen sentido. Sí. No lo tengo natural, entonces me ha costado un montón como entrar en los lugares, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre tengo como la esperanza de que va a ocurrir, porque siento que tengo con qué, ¿no? Así que bueno, estoy como en ese no me gusta tanto esa palabra, porque está muy de moda tal vez, pero sí, como en ese empoderamiento, en ese revalorizar desde un lugar real, ¿no? De lo que soy. Sí, fíjate que mucho, digo, de cuando trabajamos ahora, pues también yo he cambiado y he dado muchas más clases y me empecé a percatar que lo que más necesitábamos como creadores, ¿no? Actriz o directora o dramaturga, justamente era la confianza. O sea, sí, bueno, hay que tener instrumentos, herramientas para poder navegar, teoría, pues puede venir bien, pero sobre todo confiar en que tú puedes hacerlo, ¿no? Y que me he percatado después de estar con tantas colegas y compañeras, compañeros, alumnos, que ahí es donde está el mayor asunto, que puedes pasarte, por ejemplo, en una escuela, que ayer Mago decía, yo tuve la suerte de no haber sido aceptada en una escuela, porque eso le abrió un panorama mucho más amplio a veces del que no siempre, sí, menos pero sesgado, quizás. Mucho menos sesgado, y a veces la escuela te apabulla, porque no deja de ser también un sistema pues de cierta competencia, ¿no? En un grupo de 20 personas hay uno que destaca, se va haciendo un embudo desde allí, entonces hay quien sale de la escuela ya derrotado, ¿no? Sí, no, y hay maestros que te pueden... Ya, exacto, hay maestros apabullantes que te hacen creer que no puedes, ¿no? Que no sirves, que esto no es para ti. Y me llama la atención y me da mucha alegría ver que, bueno, por un lado esto que has hecho, ¿no? Que a mí, te digo, me parece absolutamente admirable, sí. Que alguien levante un proyecto desde sí, ¿no? Sin ninguna pretensión, pues es muy admirable. Pero por otro lado, que en este camino, pues creo que eso es algo es lo que necesitamos, ¿no? Saber que podemos hacerlo, ¿no? Pues qué bueno que ahí está tu actriz ahora. Y ahora, no podríamos dejar de decir que también eres bailarina. Sí. Y una bailarina, pues también yo creo que excepcional, ¿no? Porque no bailas cualquier cosa, ¿no? O sea, el tango, un poco el flamenco, lo que hicimos en Vengo del Sur, pues que era otro tipo de movimiento también. ¿De dónde vienen todas estas impulsos de decir, pues me interesa la escena, me interesa moverme, me interesa expresarme, ¿por qué no mejor una oficina? Sé que estudiaste psicología, sí, ¿no? Y ahora terminé, de hecho. Lo terminé en línea y me puse a hacer otros diplomados y cosas, pero por eso te digo que me dispersé mucho. Y ni que hablar con el ser mamá, ¿no? Que es otro tema aparte que claro. Colindante con todo esto. Y que bueno, que ocupa un montón de tiempo físico, o sea, de tiempo y tiempo mental, o ocupa espacio, ¿no? Uh-huh. Pero ¿de dónde viene? Desde pequeña, porque desde que era chiquita en la escuela siempre estaba como en el grupo en el coro, o sea, hacían como era una escuela muy grande, entonces ahora lo comparo con donde van mis hijos y digo, wow, nosotros éramos 180 por generación, entonces eran 6 primeros, 6 segundos, 6 terceros, creo que hice bien la cuenta, pero bueno, hagan sí, 30 por no sé qué, sí. Por 6. Bueno, la cuestión es que ahí hacían como una selección, entonces te hacían bueno, y ahí quedé, y estaba siempre en el coro. Después en la de baile también quedé, y en todo quedaba, y me encantaba, y era feliz haciendo eso. Entonces después empecé a los 10 años, había una hija de unos amigos que bailaba, no sé, y vivían cerca,
y me contó que iba a una academia y yo le pedí a mi mamá si me podía llevar a esa academia y me llevaron. Era una academia de danza que hacían de todo, hacían ballet, expresión corporal, bailes regionales, flamenco, de todo, ¿no? Y entonces estaba en la gloria. Entonces ahí aprendí bases de todo. ¿Ahí qué edad tenías? 10. Ahí aprendí bases de todo, de ballet principalmente, pero de todo un poco también. Y seguí estando ahí, presentándome en teatros todos los fines de año. Y no me acuerdo a qué edad, pero seguí con ellas que se empezaron a dedicar solo al flamenco y yo seguí ese envión también. Y formaron un grupo que se llama Las Manolas, que sigue hasta ahora, y yo empecé a formar parte de ese grupo profesional, por decir. Entonces ya íbamos a bodas, a festivales, a todo, a bailar flamenco, y viajábamos por Uruguay. Y ahí, claro, y ahí tenía como ahí me presentaba en escenarios permanentemente también, y después, ya más de grande, cuando ya había estudiado psicología, estaba trabajando como encargada en un restaurante, pasé frente a la escuela de comedia musical de Uruguay, que era la única que había, y estaba en Uruguay conoces a todos, o sea, es muy chiquito, somos 3,5 millones de habitantes, ni siquiera y medio, creo que 3 millones, casi y medio, que es como una delegación, como una colonia, sí, claro. Es tremendo. Entonces paso y lo veo que estaba Trochón, que era el director, no sé, guardando algo en el auto. Le digo, hola, ¿usted es Trochón? Sí, se ríe. Sí, porque yo quisiera, pero era mitad de año, y que no sé qué le dije, que me encantaría, que mi sueño era poder hacer comedia musical, pero que la verdad vivía con mis padres, trabajaba en un restaurante y que no sé si me podía dar una beca, no sé, esos momentos claves en mi vida donde me animo a hacer cosas que ahora lo cuento y digo, ¿cómo con lo tímida o insegura que puedo llegar a ser, cómo fui y le dije, hola, me da una beca, así de la nada? Y el tipo se ve que, no sé, me vio futuro, no sé, me dio una oportunidad. Bueno, vení mañana. Fui mañana, fue al otro día, me hicieron una prueba de tango justamente, me dijo, tráete una canción, canté una canción, me hizo seguir un bolero, no me acuerdo, que lo tocó en la guitarra, no sé qué, y lo canté. Y me dijo, bueno, y me dio la beca. Y entré a mitad de año, así como, hola, ella es Valeria, la nueva que acaba de entrar, y me puso ahí. Y en esa mitad de año fui la más feliz. Después, bueno, íbamos a hacer Kiss Me Kate, me acuerdo de... ¿cómo se llama? Amor sin barreras. Y yo iba a ser Ana. Y entonces teníamos 3 presentaciones. Bueno, la cuestión, para hacerte el cuento corto, que me terminó echando un día antes de hacer mi presentación de Ana, porque, no sé, porque era medio... Espero que... Bueno, la gente de Uruguay que vea y lo conozca, que en paz descanse, Trochón, era un poco atolondrado y bueno, se reviró, me echó porque se ofendió de que yo no pude ir a una presentación, no sé, en realidad me quería mucho, pero le dolió. Entonces me echó y me quedé sin hacer Ana y no sé por qué te estoy contando esto. ¿Por qué empezó? Porque, bueno, lo que hice fue, bailé flamenco, después hice una obra teatral que también fui de cara dura a decirle, tenía un amigo que había hecho toda la carrera en una de las escuelas de Uruguay, que es la compañía Italia Fausta, y yo no había hecho nada ni en esa compañía, ni en otra, pero quería actuar. Entonces le dije, decile al director que me haga una prueba, que me ponga. ¿Tú ya tenías nociones de actuación? ¿Habías tomado clases? Nada. No, hacía cosas, no sé, en la escuela, pero en el liceo, pero no había tomado... sí, había tomado, había estado en una escuela, pero a los 16, sí, había estado en la escuela de Emil Ceviñas, a los 16 años entré, claro, y estuve ahí un año con él. Y después fui, el director me hizo una prueba, le gustó, hice la obra, y después hablé con Trochón, me metió en la escuela, estuve medio año, me echó. Después hablé con un amigo que vivía acá y me dijo, ¿por qué no yo tenía ganas de irme a España
a perfeccionarme en el flamenco, que era lo que tenía más firme, o sea, y lo que más cercano, ¿no? Sí. Y hablé con este amigo así chateando por esos programas que había en esa época, te digo 2023, 2000, ¿cuándo me vine yo? 2005 me vine, bueno, 2003. Sí, quién sabe qué Messenger era. No sé, era una cosa que no me sí. acuerdo. Y le dije, no, que me voy a ir a España porque tengo ganas de irme para probar suerte y para perfeccionarme en el flamenco. Y me dice, no, pero venite a México, que acá también, acá hay todo. Me dice, acá hay flamenco, podés actuar, podés bailar, podés hacer de todo. Le digo, bueno, no me lo repitas 2 veces porque tengo la firme decisión. Necesitaba irme de Uruguay, cosa rarísima que yo nunca pensé que me fuera a pasar porque yo era súper arraigada y tenía esa como ignorancia de alguna manera por no saber o por no entender o por inmadurez de que hay los que se van, los desertores. Y bueno, terminé siendo una de esas porque necesitaba probarme, porque Uruguay es muy chiquito, entonces yo hasta cuando... porque a todo esto, perdón que voy de atrás para adelante, Trochón me echó de la escuela, después yo me fui a trabajar a Punta del Este, que es un balneario muy conocido, porque te dan como mesera, porque te dan muy buenas propinas y bueno, con eso pensaba juntar para venirme a México, porque le dije a mi amigo, ok, me convenciste, no voy a España, voy a México y pruebo suerte. Y en todo caso me vuelvo a Argentina, que está cerca y que hay como más proyección, hay más oportunidades. Entonces, cuando estaba trabajando en Punta del Este, me habla Trochón, hola, y me dice, bueno, no, te quería invitar a hacer Chicago. ¡Wow! Y yo no entendía, me había echado y a los meses me habla para ser parte de Chicago y le dije sí. Entonces, bueno, dejé de trabajar en Punta del Este, me fui a Uruguay, me puse a ensayar para Chicago. Hicimos Chicago durante, no sé, 2 temporadas, 3, no me acuerdo, pero fue espectacular, un éxito. En Uruguay nunca se había hecho una comedia musical. Fue realmente un gran espectáculo. Y ahí fue que dije, sí me quiero ir para probarme, porque yo decía, acá me llama porque es Trochón, porque me quiere. Decía, necesito ir a un casting que nadie me conozca y a ver si funciono. Realmente quería probarme. Bueno, me fue súper mal, porque cuando vine acá fui a un casting donde nadie me conocía, evidentemente, pero yo llegué con mi actitud de hola y me hicieron así como... Pasaron, me dejaron atrás y claro, para estar más cerca del coreógrafo yo me había puesto como a la mitad, cosa de, ¿no? Estar como ver, pero no estar tan presente. Obviamente entraron todos así, me quedé última y entendí que la competencia era feroz y que había muchos buenos talentos y formación que yo no traía de Uruguay. Ese primer impulso era para comedia algo musical. Exacto. Sí, ahí como que yo dije, bueno, vengo con todo, hice Chicago en Uruguay. No, obvio no, porque el nivel de acá es muy superior. Por lo menos a eso que yo hice. Entonces, ojo, que fue genial, pero no quiero demeritar, porque fue un gran proyecto. Pero México tiene mucho talento, muchos bailarines, muchos actores, mucho todo, ¿no? Entonces me frustré un poquito porque además me sentía avasallada, como que sentí que era un lugar de mucha competencia que yo nunca había vivido en mi vida. Sí. No sé, no estaba acostumbrada a eso. Y intenté de vuelta en Víctor Victoria, fui pasando. En Víctor Victoria, que fue en el Teatro Insurgentes, para mí fue más fácil porque... en Ocesa es como luz, ves ahí a la gente que te mira y como que hablan, y es horrible, yo me achico. En cambio en el teatro era un teatro, entonces ya me sentía más en mi hábitat sin ver a la gente que te está observando o tomando nota. Fui pasando hasta que me hablaron y había quedado entre las 10 bailarinas, ¿no? Y bueno, y me hablaron y me dijeron que muchas gracias, pero que no. Pero bueno, estuvo interesante también que me digan gracias, pero no. Claro. Y ahí me puse a hacer otras audiciones y me quedé, empecé haciendo teatro físico con Roberto Manzano, después con René Delgadillo, hice cosas así loquísimas, pero casi siempre relacionadas con el cuerpo, con teatro físico y después me metí a aprender tango.
la vida me llevó, porque en el flamenco tengo las rodillas medias mal y me empezaron a doler mucho, me dijeron que me tenía que operar, porque empecé y obviamente venía con el flamenco y con la comedia musical. La comedia musical me frustré y el flamenco también. El flamenco, nada, me dijeron, no, te tenés que operar, no sé qué, y bueno, como que fui dejando. Pero la vida me llevó a que haciendo una obra en el Foro Shakespeare de teatro físico, Alberto de León, un director, me vio, o se enteró que era uruguaya y dijo, debe bailar tango. Hizo esa asociación y cuando me preguntaron si bailaba tango, yo dije, ese es otro de los momentos donde no entiendo por qué tuve ese ímpetu que le dije sí, pero obvio no, en realidad dije sí porque dije, bueno, ¿qué tipo de tango van a bailar en México? Soy uruguaya. Tengo el tango en la sangre, pensé. Y sí, pero bueno, fui al ensayo, una vergüenza. No sabía Alberto de León, el coreógrafo. Sí, el coreógrafo. Él fue mi maestro, ¿sabes? Bueno, tenía una obra que la terminé haciendo, pero cuando él fue y me dijo, bueno, hay que hacer esto, no sé qué, yo... a ver otra vez. Y entonces le dije, bueno, pensé que sabía bailar, pero no, creo que no sé tanto. Claro, yo sabía bailar tango como decirte en una fiesta de 15 con mi tío que te agarra y te hace así, pero no el tango. Entonces le dije, mira, no lo sé, reconozco que no lo sé, pero lo aprendo, soy actriz. Seguro no le dije soy actriz, porque en ese momento yo decía actúo. Que era diferente, me daba como, ay no. Pero lo puedo hacer, lo aprendo. Y bueno, lo aprendí, actué, hice todo. O sea, hice la obra y la hicimos un montón y salió muy bien. Y ahí empecé a aprender tango. Pero tuve el descaro de decir que sabía antes de saber. Y tuve el descaro de... Me acuerdo que fui a Pino Suárez cuando existía las pacas gigantes en Pino Suárez, que me encantaba ir. Y vi un vestido y lo agarré y me dicen, ¿y eso? Le digo... para bailar tango. Me dice, ¿bailás tango? Le digo, no, pero voy a bailar. Pero sí, en realidad son como destellos, se ve, de momentos de seguridad o de ímpetu que están buenos, porque no es que toda mi vida es así, ¿no? Pero hoy en día, pues eres una bailarina de tango completa, de flamenco, pues supongo que lo has dejado un poco. Acabo de ir a Sevilla y dije, tengo que volver porque... adoro el flamenco y lo había dejado ahí oculto y estar en Sevilla y sentir toda esa... Claro. No, respirar flamenco, entonces como que volví con esas ganas. Pero el tango, sí, el tango al final fui aprendiendo, como siempre digo, de afuera hacia adentro, porque así como primero me compré el vestido antes de saber hacer el paso básico, también por esta cuestión de ser actriz, empecé a bailar fingiendo que era una bailarina de flamenco. O sea, mi personaje era ser bailarina. Entonces, lo hacía bien, porque en general el público es bondadoso, es amable. Y lo que les gusta más es la actitud, no tanto la técnica, ¿no? Bueno, no sé si en todo, pero en el tango es así. Yo sé que ven lo que más les llega es la actitud, la pasión, lo que buscan del tango, y quizás no si el pie está estirado o si hiciste bien la torsión. Y bueno, un poco eso me sirvió para empezar a trabajar mucho, pero sin saber tanto. Entonces mi proceso ha sido de hacer shows y tener vestidos preciosos a cada vez ir más hacia adentro, hacia la esencia y hacia la técnica, y que en eso estoy, o sea, sigo aprendiendo cada vez que bailo, cada vez que ensayo y con cada persona que bailo. Ahora, por ejemplo, con mi compañero que es Leonardo Dáquila, que es un gran bailarín y un gran profesor, es como genial para mí, porque seguimos aprendiendo un montón. ¿Y se entrenan cotidianamente o cómo es eso? No cotidianamente. Yo bailo, no porque justamente ni siquiera es que me dedique solo al tango, entonces tengo mucho trabajo de tango, la verdad, porque desde ese momento hasta ahora sí he ido como teniendo cada vez más como reconocimiento y nos vemos por lo menos una vez por semana, pero sí es poco
para lo que sería ser una bailarina de tango y dedicarte solo a eso. Lo que pasa es que yo soy bailarina de tango, actriz, mamá, dramaturga, bueno, y un montón de otras cositas que están ahí como mechadas. Entonces, la verdad es que a veces pienso el día como si estuviera en un videojuego, ¿viste? Entonces, sí, es como que voy ganando como pum, pum, como ganando, no sé, monedas, sí. Como medallas, y al final cuando los hijos están dormidos, comieron bien, se acostaron temprano, no sé qué, ya hice esto, otro, me siento como yes. Pero así es cada día, estoy como haciendo entre eso y un Tetris, ¿viste? Como una mezcla así de cosas. Claro. Pero bueno, no me aburro. No. Ahora, todo esto que has así tan... Sí, no sé si se entendió. Claro, has hecho un gran recorrido de tu vida que por lo menos a mí me hace ver por qué eres la actriz. Digo, cuando te conocí, que fue ya hace un tiempo, ya para mí había muchas capas detrás, que eso pues quizá fue lo que me interesó. Y las novelas, ¿te acordás que le llamaba mucho la atención? ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Bueno, se me van todos los nombres, pero... Bueno, un compañero tuyo que actuaba con Adriana en la obra, que tampoco me acuerdo el nombre, ¿Damián? El cuchillo, Damián. Ajá, Damián. Damián siempre me decía, y las novelas, como que le llamaba mucho la atención. Sí. Porque también esa fue otra parte de la historia, de las novelas, las series, todo. Claro. Te corté, perdón. No, tiene que ver, tiene que ver con la actriz que eres, como todo esto, a veces uno se imagina al actor o a la actriz pues que lee textos de teatro y entrena teatro y actúa y nada más, ¿no? Pero en realidad lo que conforma a una actriz es todo esto, ¿no? O sea, un cuerpo muy entrenado desde dos disciplinas dancísticas pues tan demandantes, una vida tan así, ¿no? Tan llena de todos los obstáculos y de tanta vida, tantas experiencias, la migración, lo que estudiaste, lo que has vivido, la lucha contigo misma, haces a esta actriz, ¿no? Yo creo que todo eso es lo que te conforma para que cuando te paras allí, pues a uno le llegue algo que no tiene que ver nada más con la técnica o con cómo dices el texto, ¿no? Sí, no sé qué es, pero el escenario es el lugar donde me siento más feliz, más segura, ¿sabes? Sí, eso. Ahora, tocaste el punto de lo audiovisual, ¿no? Las novelas, no sé si algo de cine o incluso publicidad, no sé. Sí. ¿Cómo empieza ese periplo? Porque tú llegas decidida al teatro musical, ¿no? Me frustro. Te frustras y de repente pues hay ese otro mundo que no es nada, o no sé cómo haya sido tu experiencia, pero que pareciera tampoco ser tan amigable, ¿no? También puede ser un poco agreste. Sí, creo que nunca tuve, o quizás nunca estuve tan metida en algo como para que fuera hostil, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ahora justo que decías eso pensaba, claro, la comedia musical me frustré, pero no me puse a entrenar como loca para ser mejor y tener la pata hasta acá, como las que yo veía delante mío que hacían pa, y que yo nunca lo pude lograr. Entonces eso habla un poco de esto que te decía, ¿no? No es que vine, como que me faltó impulso, ¿no? Para lograrlo, porque creo que lo podría haber logrado, pero no lo intenté. O sea, no me puse a estudiar canto, ni... Sí he estudiado canto, lo que digo es que no me puse con, ok, lo quiero lograr, bueno, me empujaron, ahora voy a empujar yo. No, me quedé así como, ok, no es para mí. Eso nada, reflexión. Lo de la publicidad, sí, porque apenas llegué a México, antes de publicidad, como no tenía papeles para poder trabajar, con este amigo que me impulsó a venir, al final nos hicimos pareja, y él trabajaba en el medio audiovisual, o sea, tenía una postproductora y era director también. Entonces aprendí a editar, aprendí a manejar el Final Cut y empecé a trabajar de editora, que me encantaba, y el director que hacía los comerciales aquellos de
¿se acuerdan de los bebés, de los pañales que decían, mi pañal se va a mojar? Eran bebés que hablaban como humanos y de repente estaban en un avión, de repente estaban en una oficina. Y entonces había que empatar el balbuceo del bebé con algún texto. Y bueno, todos esos comerciales en una época los editaba yo porque hice buena onda con Sebastián Ventura, que era el director. Y bueno, trabajé de eso hasta que me dieron mi FM2 en ese momento para poder trabajar. Empecé a hacer castings, hacía comerciales, me fue re bien porque hacía muchos comerciales, tenía tiempo de ir, cosa que ahora ni tiempo ni ganas, pero iba, me formaba, hacía el comercial, hacía el casting y me fue muy bien. Y después, una vez, un amigo me dijo que trabajaba en Azteca como editor, me dijo, ¿por qué no vas a Azteca y llevas tu material? Le digo, bueno, llevé mi material a Azteca. La señora encargada del casting me miró arriba abajo, miró mis fotos y dijo, ¿eres modelo? Le digo, no, pareces. Estas fotos no me sirven, no sé qué, o sea, me trató súper mal. Porque sí, la verdad eran unas fotos como de modelo, no sé de qué, como... pero me lo dijo de una forma muy fea y me salí y una Mariel Mayora que estaba ahí me dijo, me vio así y me dijo, viniste no me acuerdo ni cómo se llamaba así, porque estoy haciendo un casting para una serie. Bueno, le dejé ahí, me habló, hice el casting y me quedé para un personaje de esa serie que se llamaba Drenaje Profundo en Azteca, que fue Azteca y y otra productora. Y estuvo buenísimo para mí, o sea, fue espectacular, no podía creer estar, y tenía un papel bastante bueno. Estaba muerta de miedo, nunca había hecho nada que fuera, o sea, comerciales, pero no una serie, no entendía los códigos, me daba como que medio copiaba y sí me sentía totalmente sapo de otro pozo y quizás no tenía quizás la soltura que puedo llegar a tener ahora para decir, no te entiendo, no sé, nunca lo hice. No, era como de vergüenza. Y bueno, la hice, al otro día me enfermé, o sea, el primer día de grabación, al otro día tenía como un ataque horrible, o sea, como que tuve tanto estrés ese primer día de grabación. De gastritis y todo. Sí, de todo. Entonces, grabé eso y estuvo buenísimo y después me hablaron para los mismos productores para otra serie, que es La Teniente, también un personaje lindo. Quiero decir, no protagónico, pero tampoco así X, o sea, como secundario. Y después quedé embarazada. Y entonces ahí, paralelamente también hice novelas, hice como también personajes en varias novelas de Azteca, que fue toda una experiencia, porque claro, yo en mi vida siempre, también un poco de inmadura o ignorante, siempre decía... Ay, sí, las novelas, se acuestan y aparecen maquilladas, ¿no? Y siempre como burlándome de eso. Y no entendía que, claro, es así porque es una novela. O sea, no vas a esperar, no es realista, no. Aunque a veces hay cosas que digo, wow, veo cosas en la vida real que pasan que digo, mirá, la novela no estaba tan alejada. Pero bueno, y me dio mucha risa estar en ese lugar, ¿no? Donde el texto en el guión decía grandes acordes, ¿no? Y en ese momento tenías que quedarte con la atención, ¿no? Viendo al muerto y al otro y al muerto y al otro. Así. Y grandes acordes me quedó grabado porque era como lo que yo veía de chiquita, ¿no? Como los grandes acordes y la tensión previo a la pausa comercial, ¿no? Y estar haciendo eso por dentro me daba una risa. Yo no podía querer estar haciéndole eso. Bueno, la cuestión es que fue también súper divertido. Pero después, claro, quedé embarazada, tuve mi primera hija, Catalina. Y ahí, claro, son como... me fui del ruedo bastante. Y a los 2 años quedé embarazada de nuevamente. Lo buscamos, ¿no? Pero en todo ese periodo, claro, como que es un vadén de alguna forma en la carrera. No de tango, seguí bailando casi todo el tiempo, pero de la actuación sí. Entonces ese impulso que había agarrado en Azteca de estar en series y en novelas y no sé qué, se perdió. Y si no estás presente, no te hablan. O sea, tampoco es que fui tan memorable que dijeron, no, ¿dónde está Valeria? ¿No? O sea, no. Entonces, y hasta te lo dicen, hay veces que iba y me decían eso, como que, ay, no te apareces.
Y no, porque vivo lejos, no puedo venir a pasear. Pero hay mucha gente que va y está bien, sí. A pasear, claro. A pasearse. Sí, sí. Y consiguen cosas, porque es verdad, bueno, la gente no, los de casting quizás no tienen presente a todas las posibilidades, y si justo hicieron así, te vieron, mirá, justo. Creo que entendí que es parte del trabajo quizás hacer eso, y a mí nunca me salió muy bien. Y nunca viví cerca de las televisoras tampoco. Antes tenía tiempo, ahora no tengo tiempo. Pero nunca lo hice. Y ahora ya no estás tan cerca de la audiovisual. Y ahora volví, estoy como en un retomar, pero en Televisa, porque me hablaron para hacer unas cosas de comedia, en Distrito Comedia, una cosa que jamás había hecho tampoco. ¿Y te llamaron porque hiciste un casting o por...? No, porque conocí a alguien que me recomendó, y entonces fui una vez y sí, funciona. Y no, ya me la de vuelta. Y ahora me hablaron para hacer están haciendo como series de formato vertical. Sí. Entonces me hablaron para hacer eso, y a ver, pero sí tengo ganas de... Lo que pasa que, claro, yo tengo como tiempos más lentos de lo que me gustaría, por ejemplo, para tener fotos nuevas, ¿no? Que a todos los actores nos pasan, creo, pero a mí creo que soy de los que los pasa tenía fotos que eran de hace, no sé, 9 años. Entonces eso no te puede pasar como actor o actriz. Claro. Eso es parte de cuidar tu carrera. Y yo no lo he hecho, ¿viste? No. Y siempre hay excusas. No, lo que pasa es que tengo el pelo así, voy a esperar a que me crezca el flequillo, me voy a poner botox, ¿viste? Como que... y se va pasando la vida, y de verdad que se me pasa rapidísimo, los días se me pasan rapidísimo. Lo que me pone feliz es que mis hijos, o sea, que sé que con todo esto no dejo de estar con ellos, ¿no? Y de estar presente y de educarlos, y que de alguna forma es un ejemplo también que me vean haciendo cosas y estudiando un guión, y porque estoy haciendo otras obras ahora que no te conté, pero y ensayando. Creo que es lindo, como que tienen un ambiente lindo, y aparte soy la esposa, no me casé. Soy la pareja de Pablo Amat, que claro, él también es artista y también juega, o sea, no es lo mismo, porque de repente todo es, no quiero decir un caos, pero no hay una estructura clara de horarios ni de nada, y eso es muy difícil de sostener como familia con 2 niños chicos. Porque los dos siendo artistas, y yo también siendo compañera de él, en el sentido de apoyarlo, de ayudarlo, de que ayer, por ejemplo, él también es productor, tenía que grabar una voz. Entonces es como, bueno, los dejo un segundo, subo al estudio, grabo la voz, bajo, todo bien, sí, no sé qué, subo. Y entonces todo es un relajo, sí. Pero que, no sé, a mí me termina dando gusto. Disfruto eso, al fin de cuentas. Creo que me hace sentir viva y capaz, como que me siento capaz al final de lograrlo todo. A lo mejor ese es no sé, cada quien le encuentra su sentido a la vida, y ahora hay múltiples teorías sobre cuál es el sentido de la existencia, pero a lo mejor la satisfacción y la alegría podrían serlo, ¿no? Sí. Que cuando termina los días, cuando miras un poquito para atrás, estoy contenta, la vida está teniendo sentido. No está a lo mejor en cuántos premios tengo, cuántas obras he hecho, cuántas películas, o sea, esa cosa cuantitativa, luego no tiene mucho sentido quizás sino esto, ¿no? Porque yo te veo y te veo alegre, feliz, sin frustraciones, ¿no? En general sí, trato de no... Tengo una tendencia que ahora, justamente como no tengo tiempo, no la puedo explotar. Tengo una tendencia al bajón, que también he ido pudiendo ver, y he
de un tiempo a esta parte evolucionado justamente en esto, ¿no? En el disfrute de las cosas sencillas, pero es un trabajo, no es que naturalmente se me da, pero cada vez lo tengo más incorporado y eso me da gusto, porque me doy cuenta que reacciono diferente a las cosas. Pero por ejemplo, me vino ahora una imagen de cuando Paqui, que es mi hijo más chiquito, que ahora tiene 6, tenía, no sé, 2 y medio, y empezó a hablar desde muy chiquito. Y íbamos caminando a la vuelta de casa y me dijo, ¿escuchás los pajaritos, mamá? Y quedó así como... Y le digo, y lo miré, y yo no solo no los había escuchado, no sabía que cantaban, que estaban ahí nunca, no es que ese día. Yo escuchaba la moto, el de los tamales, no sé qué, y era como, ay, ¿no? Así, ¿por qué vivo en la avenida? ¿No? Y después que él me dijo eso, dije, no, pero también se escuchan los pajaritos. El tema está a lo que le querés dar foco, a lo que se hace fondo o figura. O sea, él le está dando prioridad a escuchar los pajaritos, y desde ese día no dejé de escuchar los pajaritos, y hay un montón de pajaritos. Y ahora, o sea, realmente eso es lo que se me hace figura, y así en la vida, es una enseñanza para la vida, ¿no? Entonces trato de que así sea. Hay días que, claro, te digo, cuando tengo un tiempito me tira el bajón, me tira el cuántos libros no leí, cuánto tiempo perdí, cuántas clases no tomé, ¿no? Tengo un trauma de que se me está yendo la memoria, que no sé si es verdad o no, tengo que hacer una tomografía o algo. Pero bueno, si un día no te saludo por la calle. No, pero... Ay, no, perdón, el micrófono. Pero la verdad trato de ver lo bueno, porque al final con lo que ya no hice no puedo hacer nada, básicamente. Básicamente, sí. Ahora, con lo que sí hiciste y lo que hicimos podemos verlo hacia atrás, voltear la mirada. Y ahora sí podríamos pues platicar un poco de Vengo del Sur. Sí. Que, bueno, decíamos, sí, esa obra se estrenó en 2014, supongo que la empezamos a hacer a principios de 2014, 2013, no sé. 2014, claro. Tenía Sí. 14, como que fueran 14 años. Fue en el 2014. Que en realidad son 11 años que pudiera, pues así en una vida no ser tanto tiempo, pero nos parece, o por lo menos a mí, mucho tiempo por tantas cosas que han sucedido después, tantos cambios, cambios de perspectiva. Todo esto que nos has compartido ahorita sobre tu vida, sobre tu intimidad, era un poco lo que tenía de entraña esa obra, dar cuenta de quién estabas siendo en ese momento, de una persona que había migrado, de una persona que pues estaba en una lucha interna y que estaba peleando contra una forma de extinción que podía ser por un lado la identidad, que podía ser por otro lado el impulso personal, femenino. Y bueno, yo siempre que platico de Vengo del Sur lo platico con lo desorientado que me sentía yo en ese momento, con que a la fecha fue un shock que duró lo que duró desde que nos reunimos la primera vez hasta que dimos la última función, y que bueno, pues sí, se escribió la obra, se montó, tuvo el impacto que tuvo, y cada uno lo vivimos, pues yo creo que desde un lugar pues muy particular, muy tratando de solventar las olas. ¿Tú cómo lo viviste? Te digo que tengo problemas de memoria. Mi memoria es como emotiva. Recuerdo, a ver, voy a decir lo que me viene a la... Sí. Primero me sentí súper sorprendida y honrada de que me convoques. No me acuerdo ni por qué fue, creo que fui como acompañante a un curso de los que dabas de dirección o de actuación en frío. No sé, ¿cómo me conociste? Sí, pues que no me acuerdo qué fue primero, pero estabas con Sandra en un curso. Sí, en ese curso que tomamos. Sí, yo ahí te vi, luego te vi actuar en la obra en Lluvia y Tormenta o en esa, y luego en un microteatro, ¿o era lo mismo?
Ah, el microteatro también. Pero también en el También era trolebús. otra. Sí, sí, en el trole y también en microteatro con Luna, claro. Y, Sí. y me atrajo mucho tu actualidad. Honestamente en ese momento y a la fecha, o sea, como una organicidad que yo siempre había estado buscando. Y por otro lado, pues tenías la característica de haber migrado, Uruguay, que eras de Uruguay. Sí, sí, claro. Ahí me acordé, no me acordaba de la previa, pero sé que no me lo esperaba. O sea, que fue como, wow, me está hablando Gallardo, qué bueno. Y fui y me sentía como realmente como sapo de otro pozo, porque veía que las otras actrices, bailarinas, eran súper bailarinas, venían como que tenían códigos más en común, eran menores. Bueno, Alicia y Adriana éramos más un poco de la edad, pero para mí fue una experiencia súper enriquecedora, realmente. Nunca había trabajado de esa forma, me acuerdo que hasta llegó un momento que me parecía como hasta morboso, no morboso como decía, escribía cosas y decía, ay, me dolían, ¿no? Pero encontré hace poco las cosas que escribía porque eran tus tareas no sé, ay, ahora no me acuerdo, pero eran varias cosas que me hacían reflexionar sobre mi vida, sobre mí, sobre mi relación con los hombres, con mi cuerpo, con la maternidad, con el ser extranjera, con cosas que en general yo hasta hace poco, y ni siquiera en ese momento, hasta hace menos tiempo, no he realmente sido consciente. En general mi vida iba sucediendo, me sucedía, y yo la iba como surfeando, ¿no? Pero no entendía muy bien de dónde y para qué y por qué. Recién hace poco, y me da como hasta un poco de pena decirlo, pero estoy súper contenta de eso, estoy como dándome más cuenta de lo que hago, por qué lo hago, y de lo que siento, y lo que quiero y lo que no quiero. En ese momento iba como así. Y el que me hagas hacer esos trabajos, primero fue así como choqueante y revelador, porque después lo leía y decía, mira qué bueno esto, ¿no? Qué bueno en el sentido de que ni yo sabía que esto era lo que me pasaba, ¿no? Eso para mí fue muy enriquecedor, el aprender de todas esas mujeres tan geniales, porque eran tan particulares cada una, ¿no? Y además en ese espacio donde nos permitíamos abrirnos y explorar en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos, también yo no estaba acostumbrada a ese tipo de trabajo tan profundo, tan de excavar y de sacar todo eso, y después ver lo que vos lograste hacer con todo ese material, a mí me pareció como alquimia. O sea, estabas desorientado, bueno, no se notó, porque siento que lo que se plasmó tiene una coherencia brutal, que no es fácil de entender en realidad. Sí es rebuscada. Sí era rebuscada. Pero ahora que lo leí, o sea, cuando lo entendí hasta mejor, te digo, que cuando lo estaba haciendo. Y otra vez me perdí de lo que te estaba diciendo. Que bueno, para mí fue una experiencia brutal que no había experimentado nunca, y que también me hizo conocerme un montón, que cuando después de todo el material que yo brindé, vos escribiste algo de mí, hablando de mí misma, ¿no? Porque al final había monólogos de cada una que los escribiste tú. Sí. Y yo ahí entendí cosas mías, por ejemplo, que ni siquiera era que te había dicho, que fue una conclusión que vos sacaste de verme y de leerme en el amplio sentido de la palabra, y entonces pusiste en una obra algo que yo tenía que decir sobre mí, que era una verdad que yo no conocía. Entonces para mí fue wow. Fíjate, y esos monólogos, en ese momento o sea, si ahora lo pensara, si yo ahora dijera, voy a hacer una obra con alguien y le voy a escribir un monólogo a partir de lo que me escribe y lo que yo le veo, me sentiría como un poco entre impostor y que estoy pasando una línea que quizás no debería, no sé. No, bueno, la pasaste, pero funcionó. Sí, o sí, sea, en ese momento. Nadie nos quejamos.
Y fui un poco, pues te digo, quizá un poco inconsciente. Yo recuerdo que siempre estaba el tiempo encima, como que por ahí venía el estreno, y no sé, yo no lograba que se concretar nada, ni a nivel escrito, ni escénico. Pero de repente, esos monólogos, así como a lo mejor a ustedes les sorprendieron un poco, a mí me sorprendieron mucho. O sea, cómo yo escribí eso, claro, basado en lo que ellas plantearon, pero sobre todo al momento en que los enunciaron. Cuando los empezaron a enunciar... Cuando los hicimos nuestros. Sí. Digo, esas palabras por supuesto que dejaron de ser mías y pasadas por sus cuerpos, cobraron una potencia, que ese era el punto central de la obra, yo recuerdo, ¿no? Esos monólogos. ¿Y tú recuerdas algún momento en alguna función o algo que haya sucedido de esta alta emotividad que se desbordaba en esa obra? Había algo que había pasado, pero era gracioso. Era gracioso también. No, pero era porque... No, primero que era genial la idea de la arena, pero cuando ensayamos con la arena nos hicimos mierda, perdón, pero nos resbalamos todo el tiempo y era como, no. Más vale preservar la vida de la actriz, porque era mucha... ¿Te acordás que había como imágenes de... o que caía arena? Sí, caía arena. Pero al final no hubo arena como tal, o caía en un lugarcito y no... Me acuerdo que hubo un ensayo que casi nos matamos por la arena. Y había una parte donde yo hablaba de que quería ser mamá, que haceme acordar que te diga algo con respecto a eso, y que me en general, no, pero no es tan graciosa la anécdota. Nada, que me puse como así, como que lloré, y Melba me abrazó, porque era un ensayo, me abrazó y dije, estoy actuando. Y me miró así como... Pero bueno, en realidad sí me ponía, era emotivo. La anécdota para mí es cuando, y como ejercicio, le dijiste a Aurora, a Lore, que nos diga que estaba embarazada. Y todo lo que ahí ocurrió, sí. Y vos como observador, sí. Fue como... Sí, ahí sí como que siento que rayó en lo... ¿Qué vos dijiste? Como... Fui como que fuimos conejillos de indias en algún punto. Sí, en un punto, sí. Sí, claro. Entonces ella vino y dijo, después de que habíamos hablado de la maternidad y que cada una, lo que significaba para cada una, que yo era una de las que decía que sí que quería ser mamá, entonces ella vino y contó, les tengo que decir algo, no, porque lo hizo súper bien además, sí. Excelente actriz, que estaba así, ¿qué te pasa? No sé qué, estoy embarazada. Y todos nos miramos como que, porque sabíamos que en la situación que ella estaba, que quedé embarazada, era tremendo. Entonces ahí como cada una trató de sostener y no sé, lo que habremos sacado cada una para poder sacar adelante ese momento, y que después nos dijo que era mentira y fue ¿qué? Y vos ahí como sacándonos. Bueno, el tema es que salió algo muy bueno de todo eso. Sí. Tú llegaste a recibir, supongo que te fue a ver gente conocida tuya. ¿Recibiste alguna retroalimentación? ¿Qué te decían de esa obra? Había muchos que no entendían muy bien, que como que quedaban en un como que se sentían en una experiencia inmersiva, se dice, como que entraban en un mundo, pero que no quedaban como con imágenes, ¿no? Así, como que no era que lograban decir, no, claro, lo que quiso decir fue esto, ¿no? Como una idea acabada, como una conclusión, sino que eran como destellos de cuestionamientos, de preguntas, ¿no? En general así, pero lo cual no me parece que esté mal, ¿no? O sea, creo que era un poco así la obra. Es una obra difícil de seguir, es como para quedarse y después reflexionar, siento yo. Tenía cosas muy, muy potentes. Y además, la manera de hilar situaciones de diferentes partes del mundo, con situaciones diferentes, como lo de la planta, lo de la que se suicidó,
Pepe Mujica, o sea, sí fue como, yo no entiendo cómo escribiste eso, la verdad. Yo tampoco. No, en serio, porque sí es una cosa muy, muy genial. Habría que ponerla en algún lado para que la gente la lea. Sí. ¿No? Sí, creo que como sí. Como pasarla a un formato de lectura, ¿no? No sé. No estaría mal. O sea, mi idea, mi primer impulso, claro, fue ese discurso de Pepe Mujica que pues, me llamó mucho la atención, que se atrevía a decirlo así en la ONU, pero sobre todo, ¿qué significaba decir vengo del sur? ¿No? Decir soy como el apartado, soy como pues lo que ahora llaman sur global tan fácilmente, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver la opresión? ¿Cómo se produce la opresión? ¿Qué tan oprimidos? Y fíjate, en un tiempo en el que yo para nada pensaba que tenía que ver con feminismo, ni mucho menos, pero sí que la condición de una mujer me parecía muy demandante en el mundo, ¿no? O sea, que se le exigía a las mujeres algo, pues, por un lado que podía ser terrible, que por otro lado podría ser maravilloso, pero que por otro lado también era una moneda de cambio, y lo había sido a lo largo de la historia, que era la maternidad, y por otro, pues, cómo eso hacía que se extinguieran de alguna forma las identidades, ¿no? Sí. Digo, todo eso lo quería yo poner en una obra. Y el cuerpo como territorio, o sea, esa imagen a mí me parece tan potente y cuando lo leí me gustó recordarlo, ¿no? Entenderlo, como reentenderlo, porque creo que en ese momento también es lógico que yo como actriz estaba pensando en acordarme de qué movimiento, acordarme del texto, que no eran fáciles, había muchos datos, te acordás muchas cosas. Entonces entiendo que en perspectiva, con otra madurez, con otra bueno, desde mi punto de vista actual, leerlo sea como que me resuene más, ¿no? Pero lo que te quería decir que me hizo, no la olvido nunca, no la voy a olvidar nunca, porque a la hora de que me hablo de la maternidad, que es un tema tan extenso, ¿no? Que un poco en desmedida se toca, pero bueno, se toca mucho, pero estas son cosas más profundas en realidad. Cuando hablo de eso, siempre te nombro, porque para mí, que en los primeros ensayos, en los primeros encuentros, como que tallereábamos, y que me hiciste la pregunta, y a todas, ¿quieres ser mamá? Y yo, sí. ¿Y por qué? Me dijiste. Bueno, porque sí, porque lo siento, porque es algo que quiero. ¿Pero por qué lo querés? Y entonces empezaste a ir más. Llegó un momento que yo decía, bueno, porque de chiquita jugaba mucho con muñecas y porque siempre traigo Pepto-Bismol y aspirina, soy muy maternal y si alguien tiene un problema, le doy. O sea, ya era como, los argumentos eran, ¿y por qué quiero ser mamá? Y porque, claro, y me di cuenta que, no, y porque quisiera que mis padres fueran abuelos. Entonces empecé como a desmenuzar. Bueno, me llevaste a eso, no es que yo no lo hubiera hecho. Para mí es como, sí quiero ser mamá, está. ¿Pero por qué? Que llegué a darme cuenta que de todo lo que había socialmente instaurado en mí con el correr desde que nazco, que soy mujer, que me regalan mi primera muñeca, que no sé qué, que ya te van como encauzando a que tenés que ser mamá. Y uno como que sigue ahí, ¿no? Y en empezar a deconstruir eso, me dio una tranquilidad y me quitó depresión. Entonces, por más de que yo decía que, o sea, sí quería ser mamá, cuando realmente la empecé a buscar a Cata, fue desde un lugar de decir, bueno, si viene genial y si no, no pasa nada. O sea, también hay otros beneficios, por decir, o también, o sea, el ser, mi ser, ¿no? Mi ser mujer, mi ser, mi sentirme plena, por decir, no va a depender de eso. Sí. Y creo que eso fue la clave, te lo digo acá, una primicia,
para que sea tan fácil para mí quedar embarazada cuando lo decidí, porque no estaba presionada, porque ya me había quitado poco tiempo todo después de la obra, re ¿no? poco tiempo, Sí. pero porque además es verdad que yo estaba con todo eso, que ya esa angustia al pedo, porque era algo que ni siquiera yo le había planteado a Pablo, y yo estaba como, no, porque ni siquiera había ido al o sea, yo pensaba que iba a tener un problema, no sé por qué, por gramática, no, porque si ya tengo no sé cuántos años y no puedo, y entonces el tratamiento, y entonces, sin saber, sin buscarlo, o sea, sin dejar de cuidarme, todo eso era como ruido mental. Y al final fue mucho más fácil de lo que yo pensaba en todo mi presión y mi... Fue muy fácil, fue muy, muy rápido que sucedió, y que me acuerdo que fui a ver una obra tuya y te dije, ¿qué crees? Estoy embarazada. Fue muy loco. Y así también fue el segundo, porque estaba como, bueno, me encantaría darle un hermano a Catalina, a una hermana, o intentémoslo, y si llega, llega, y si no, será hija única como tantos y no pasa nada. Y también desde ese lugar de soltar fue que sucedió, pero de verdad yo creo fehacientemente que tiene que ver con todo ese trabajo que hice de construir y de quedarme tranquila de que no es mi obligación, no voy a ser mejor ni peor, no va a pasar nada. No te define tampoco. No me define. Que ahora me define porque sucede, ¿no? Sí. Porque es parte de mí y no lo cambio, pero si no hubiera sido, no es Valeria la que no es mamá, ¿no? No. Ahora, digo, de esto que nos define, que no nos define, claro, había una temática en la obra muy importante sobre la identidad, ¿no? De dónde eres, quién eres, qué te define, ¿no? Y cuando comenzamos la conversación, tú decías, bueno, siempre tuve esta cosa del como acento, de ocultar el acento, sí. O luego no sé, si decirlo así, si la personalidad del uruguayo, ¿no? Que a veces entristece o... Sí. En fin, ¿no? Esto que de alguna forma has tenido que desplazar un poco por el trabajo, no sé si también por el entorno social. Entre ello está metida también la maternidad. Y hoy ¿cómo lo vives? ¿Cómo asumes esto que llamaríamos identidad? Con lo cual yo estoy muy peleado, pero digamos. Y me cuesta, a mí... es decir, estoy en esa búsqueda, en esa asunción de cosas, pero tratando de que la asunción venga de mí y no de lo que me dicen los demás, ¿no? Eso estoy, pero es una permanente búsqueda. Hay veces que pienso en mi pasado y hay personas hasta que les he preguntado, ¿cómo era yo? Hoy cuando me hablabas decía, le voy a preguntar, ¿y qué? ¿Por qué me llamaste? ¿Y cómo me veías? ¿Qué era? Porque de verdad me viene como que no supiera quién era, ¿no? O cómo era, o me pasa eso, me parece muy raro. Me parece rarísimo, no sé si le pasa a todo el mundo, o es que yo no era consciente y venía, como te decía, como en este ir como navegando con la corriente de la vida sin pararme a ver, bueno, pará, ¿y este barco es el que yo quiero? Y si remo para allá, ¿qué pasa? ¿Por qué me tengo que...? Antes era como que todo lo que me decían me lo creía. Y bueno, tengo 47 años, o sea, me está pasando esta reflexión desde hace no tanto, me parece como, ya lo dije creo antes, hasta me da un poco de vergüenza, y por otro lado digo, bueno, hay personas que capaz nunca les pasa, no sé, yo estoy viviendo este momento desde hace unos años con alegría, porque me parece hasta divertido encontrarme, ¿viste? Saber realmente quién soy o quién quiero ser, y es re difícil, por eso no lo tengo claro. Te voy a contar una anécdota de cómo te veía, y te veíamos también en el grupo, ¿no? Has de recordar que los ensayos no siempre terminaban de la manera más pacífica, ¿no? Que había mucha exacerbación emocional en todos, y las compañeras y en mí. Y en algún ensayo ahí en Carretera 45, ya muy cerca del estreno, la cosa volvió a explotar. No recuerdo muy bien de parte de quién, pero pues como que hubo pleito entre 3 o 4, yo incluido,
Y entonces yo estaba así de, ya, esto ya valió madre, yo ya. Y estábamos así a la salida, bueno, todavía dentro de carretera 45, pero en el pasillito de salida, digamos, y estaba Julia. Ajá. Y Julia me dijo, lo bueno es que está aquí Valeria. Mi amor. Porque Valeria nos pone un centro. O sea, todos nos volvemos locos un poco, pero Valeria está ahí, Valeria llega, Valeria nos engancha con esto. Y sí es cierto. Qué lindo. Sí fue cierto así. Pensé que me ibas a decir algo como, no, la rara que no. No. Capaz que sí, pero bueno, Fíjate. no importa. Pero sí yo me sentía un poco diferente, no me sentía... Pues sentíamos eso, o sea, entre Alicia y tú, como que había ahí unas boyas, digamos, ¿no? En medio del oleaje. Y que por otro lado, había mucha potencia. O sea, yo te veía con una potencia, pues, ¿no? Con una consistencia, si se puede decir, digo, escénica, pero también como persona, curiosamente, con todo lo que cuentas ahora, ¿no? Sí, puede ser, capaz que es que no lo sé. No, y de allí que creo que las acciones que llevabas a cabo en la obra pues tenían esa contundencia también, ¿no? Era diferente, yo creo que eso le hizo bien a la obra, por supuesto, lo que podían hacer nuestras compañeras pues más bailarinas que rompían el cuerpo divino. Y hacían eso. No, ellas, la verdad que cada una la sigo teniendo una admiración, un cariño importante, porque me enseñaron un montón, hasta verlas ser tan auténticas ahí, ¿no? En cuando se encontraban, era como wow. Lo que pasa es que yo en general soy flexible. Antes lo veía como una debilidad, como ay, no tiene personalidad, o sea, se va para donde... No, me adapto porque realmente siento que mi energía no vale la pena gastarla en cualquier cosa en vano, ¿no? Entonces, ahora como eso que yo antes veía como quizás una debilidad o una falta de personalidad, lo veo como no, yo soy flexible porque hay batallas que no vale la pena pelear. Entonces, ¿vos querés esto? Ok. O sea, vos te haces feliz, a mí no me hace menos feliz. Entonces tengo esa capacidad y capaz que es eso. Hay cosas que realmente me dan igual y no porque no tenga, porque sea tibia o porque esté en el gris permanente, porque realmente puedo hacerlo, soy capaz. Y entonces eso, ver esa misma, ese mismo rasgo como una cualidad o como un... ¿cómo se llama? ¿Ves que se me van las palabras? Como un obstáculo, no es esa, pero bueno, está bueno porque es lo mismo, pero esto es lo que te digo del valorar lo que soy. Yo estoy valorando eso, no es falta de nada, es una capacidad, prefiero verlo así, ¿no? Entonces no voy a pelear por si me paro acá o acá, todo bien, ¿querés pararte acá? Párate acá, yo me paro acá, no pasa nada. No sé, me parece que hay cosas, la mayoría de las cosas que yo estoy en una reunión y la gente se empieza a discutir, me aburro, o sea, no sé, es como que digo, ¿qué al pedo? Toda la energía que gastamos en cosas que no te llevan a ningún lado, no sé, es como que alimentaran el ego, lo que sea, pero me parece eso, a veces me dicen, ¿pero y vos qué opinás? No sé, me da como que hablen ustedes, porque a mí no es que no tenga una opinión, es que a veces me da pereza, que no me importa, o sea, a veces me da eso, como que digo, no sé si me interesa que todo el mundo sepa mi opinión. Fíjate que yo escuchaba a un maestro que sigo mucho y que decía que eso es un rasgo de sabiduría, que algunas personas lo tienen desde pequeños. O sea, el no ser conflictivo, el no decir, yo tengo que imponer mi opinión. Y bueno, o sea, en el caso de Vengo del Sur, yo creo que sí lo fue en ese momento. Y también yo te veía, digo ya desde otra perspectiva, como una actriz o una artista escénica muy consistente a nivel técnico, porque yo veía que podías hacer cosas, a lo mejor no las tenías conscientes a nivel técnico, pero que las hacías, pues, ¿no? Te movías, caías al piso, te levantabas, llegabas a una marca,
decías el texto con total verosimilitud, Sí, a mí eso me organicidad. encantó, porque era una cosa de... Había tanto, el cuerpo estaba tan metido ahí, que a mí eso me encantaba. O sea, me encantaba, ahora me vino como esa sensación de correr y darnos contra la pared. Me encantaría hacer algo así de vuelta, porque te hace sentir viva y obviamente un texto que sale desde ahí, sale desde más profundo, ¿no? Sale desde un lugar que ya está en movimiento. Sí, la sensación como adrenalítica, no sé si se dice, pero era muy, muy satisfactoria, la verdad. Pasaba de todo adentro de este territorio, ¿no? Sí, la verdad que eso estuvo bueno. Y eso el público lo veía, por eso capaz que no sé si entendían, pero eso no podía ser ajeno a que ahí estaba pasando algo y algo estaba en ebullición. Y con 7 mujeres, ¿cuántas éramos? 7. 7 mujeres, wow. Sí, era muy, muy potente. Ahora, ya pasado el tiempo, eso te digo que yo reconocía como una capacidad escénica, pues sí, que no era a veces fácil de encontrar, ¿no? O sea, como, y a lo que siempre hemos aspirado, por lo menos yo siempre he aspirado, o sea, un organismo expresivo pero completo, ¿no? Cuerpo, voz, organicidad, en fin. Ahora que tú lo ves a la distancia, dirías que tienes una técnica actoral, que tienes técnica dancística sin duda, pero una técnica actoral, unos procedimientos que sigas. ¿Sabes? No. Yo siento que a mí las cosas me pasan por todo el cuerpo permanentemente en la vida. No lo puedo evitar. Y cuando estoy en escena, siento que comprendo muy bien lo que pasa. Y comprendo también, justamente como es que esta flexibilidad de alguna forma me hace entender también lo que quiere cada director, me hace como que soy muy empática con lo que pasa en la otra persona, con lo que quiere, con mi compañero, con el entorno, con todo. O sea, estoy muy presente en ese momento. Entonces, mi manera es muy intuitiva, pero creo que funciona. No es que yo digo, no, ahora voy a hacer el método, voy a utilizar el método porque no sé qué, no, ahora voy a hacer esto. En realidad, tengo muchas herramientas, pero no tengo una manera de sacar adelante una escena o una obra. En realidad, es como que ahí sí me siento segura de que voy a estar y voy a hacer como, ¿viste? Cuando en las películas hacen shock y tienen como tuc, 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 ¿no? Tienen un hacha, una metralleta, un no sé qué. Bueno, yo en realidad siento que tengo eso y de acuerdo a lo que necesite voy a sacar lo que sea para lograr el cometido. Y en general me funciona. Obviamente funciona más cuando tenés un director que te va guiando y que a mí me encanta que eso suceda. Y no siempre sucede. A mí me ha pasado muchas veces, la mayoría, en que me dejan hacer, y no es que no me guste, pero no me genera un desafío, porque capaz que quisiera ver si, o sea, lo que hago probablemente sea, más allá de todo esto que te digo, sea capaz que utilizo el arma que más uso, la que me queda más a mano. Capaz que estaría bueno que me digan, bueno, ¿y qué tal si agarras esta que tenés acá? Y ahí a mí eso, teatralmente, ni siquiera solo en el teatro, en cualquier ámbito escénico me desafía y me encanta que me pase. Entonces sí, concretamente no tengo un método, va variando porque además varía cada momento, porque no es que sea solo actriz de teatro y ahí sirven unas herramientas y quizás en otro tipo de, no sé, en una serie, en una película, otras cosas. Pero más bien es intuitivo. Es intuitivo. Y te sientes, supongo que contenta con tu capacidad intuitiva, ¿no? O sea, no sí. Sientes que vayas fracasa y fracasa y fracasa, uso la intuición y me estrello con la pared. No, siento que eso, para mí es el lugar donde me siento más segura. Más que nada en el teatro, porque es lo que más he hecho. Y en otras cosas me siento muy bien
pero no tengo tanta experiencia. O sea, sí he hecho, pero en comparación, me explico, estar en eso, en ese espacio vivo que es el teatro, ahí es como que me siento como pez en el agua, me encanta. O sea, como... A ver, si yo te preguntara, no sé, 3 cosas. ¿Qué haces cuando te sientes muy nerviosa antes de la tercera llamada o antes de que digan acción? Popó. Lo que hago... no, trato de respirar, me vienen a la mente todas las 1000 cosas que veo y digo, ¿qué hago? ¿Respiro en 4 y largo en 2? ¿O respiro y sostengo? Soy malísima. No tengo un ritual para nada. Trato de, últimamente, como de agradecer. De agradecer. ¿Viste? Lloro. No, eso, de agradecer y de agradecerme y de eso, de agradecer el momento, ¿no? La oportunidad, el público, el piso, los compañeros, o sea, eso, como que me conecto con la gratitud, ¿viste? Y a mí misma me digo como cosas buenas, ¿no? De que por algo estás acá, disfrutá, es lo que más te gusta hacer, lo vas a hacer bien, como que me hablo, ¿no? Y trato de respirar más tranquila. Pero tampoco es que en teatro no me pongo tan nerviosa. Así, no me pasa así como de tanto, pero sí, por ejemplo, me ha pasado en entrevistas o hasta en castings que voy, que me empieza, o sea, me estoy tan nerviosa que hasta la voz me sale así, y es horrible. Y me pasa últimamente, no sé por qué, si es que he perdido como la práctica, y es feo porque no sé cómo controlarlo, básicamente. No sé cómo. Y no sé, me recomendaron la hidroxicina, pero me duerme. No, de verdad, me pongo nerviosa, pero no me pasa en el teatro. En el teatro sí es como un lugar para mí más seguro. Ahora, en ese lugar seguro, bueno, tanto en el teatro, pero también en lo audiovisual, ¿qué viene por delante? ¿Qué estás haciendo, planeando, escribiendo, no sé? Bueno, ahora estoy con una obra que hacemos cada tanto en un foro que se llama Lo de Inés, que es una comedia, es como Café Concert. ¿Dónde está? Lo de Inés queda en Hamburgo, no me acuerdo el número, se llama Lo de Inés. No me acuerdo el número, bueno, en la calle Hamburgo, en la colonia Juárez. Es Café Concert, la gente va, cena, come, si quiere, toma, si quiere. Y estamos junto con María Inés Montilla y Mayra Rojas haciendo unos monólogos de comedia y también hay canto. Se llama Muertas de Hambre. Y eso está cada tanto, ahora el 22, por ejemplo, pero bueno, no sé cuándo va a salir este programa. Después vamos a estrenar La importancia de llamarse Ernesto. Wow. En el Teatro Ismael. Ay, soy malísima, ¿por qué no me lo anoté? Ismael Rodríguez, ¿puede ser? Sonora 13, en ese teatro. Los domingos a las 6 de la tarde. Y ¿eso cuándo se estrena? eso se estrena el 23, creo que cae, domingo 23, no sé nada. De noviembre. ¿Y hasta cuándo va a estar? Hasta mediados de diciembre. Los domingos. Una comedia también, sí, los domingos. ¿Eso lo estás ensayando ahora? Sí, ahora eso estoy ensayando ahora y se estrena el 23, bueno, el domingo 23 creo que es, de noviembre. ¿Y qué más? Y bueno, y probablemente Desmedidas se vuelva a hacer, pero bueno, hay unas ideas de hacerlo. Lo que pasa es que Flor, mi compañera, se va a vivir a España y eso es una gran, obviamente como somos las dos Desmedidas, pero ha gustado la obra mucho, entonces hay propuestas de hacerla acá, otra actriz y yo, y en España Flor con otra actriz. Entonces eso es muy probable que suceda, pero todavía no tenemos fecha. Probablemente sea en el teatro pequeño del Royal Pedregal, pero en un teatro más chiquito que tiene adentro, no el grandote, sino otro. Pero
todavía no tenemos fecha. Y bueno, y en Televisa ahora vamos a hacer una de estas cuestiones de formato vertical y creo que nada más. Por Eso está arrancando, no ha empezado. No, todavía no. Sí, grabo la próxima semana. Ya. Así que sí, esperando que surjan más cosas, obviamente. Pero entonces muy viva la actriz, ¿no? Ahora sí, ahora como que un poco yo siempre me quejo igual, no sé si por qué, pero no es que me queje, no. Pero sí quisiera que hubiera más, pero viste que a los actores nos pasa eso, como que no hay un proyecto y quedas así, viene otro y después va y es como esta ola, sí, ¿no? Sí. Que es parte de lo que, por suerte, insisto, por suerte no tengo tanto tiempo para esto que jorobaba de quejarme, no tengo tanto tiempo porque siempre estoy con otras cosas, con lo del tango, con trabajos. ¿Eso es más cotidiano para ti? Lo del tango sí, porque bailo mucho más seguido, o nos contratan, o bailo todos los jueves, bueno, todos los jueves no, los últimos jueves de cada mes en el Piantao, que es un restaurante en el sur, en Plaza Cuicuilco, los últimos jueves de cada mes, y también bailo una vez por mes en otro show de tango que es en La Vid, Argentina, que ese va variando, pero también es una vez por mes. Entonces, por lo menos 2 veces por mes bailo, más los shows que salen aparte, más a veces que salen cursos que acompaño a mi compañero a darlos. Entonces, eso es, hasta ahora es más constante que la actuación. Mi idea es que la actuación sea más constante que el tango, porque el tango de alguna forma es algo finito. O sea, no, me encanta, pero no es que yo me quiera dedicar al tango, ni que soy maestra de tango, aunque me pregunten. Y siento que tiene un tiempo de vida más corto, ¿no? O sea, bailo, ¿hasta cuándo voy a poder bailar? Hasta que me siga viendo medio bien, porque después no. En cambio, como actriz, puedo seguir. Como siempre decimos, ¿no? Hay papeles para todo. Sí. No, y aparte yo siento que sí, que tengo ganas de dar más, y sé que se va a dar. ¿Y escribiendo hay algo por delante? Sí, estoy recopilando todas las cosas que escribí, que son cortitas en realidad, como para por lo menos tenerlas, porque obviamente que el haber hecho Desmedidas y el que estas cositas, muchas de las que están, yo ya las había escrito, así, de manera como, así, ay, por Dios, no me salen las palabras. Ya las había escrito, punta, sí, ya las había escrito. Y otras las armamos especialmente para la obra. Pero esas que había escrito nunca pensé que podían trascender. Entonces ahora es como que dije, bueno, ¿por qué no juntar todo esto que en algún momento escribí y ver qué pasa? Por lo menos tenerlo como junto y ver si se puede armar algo con eso o no sé, pero sí me dio confianza y ganas de hacer algo más. Oye, y finalmente en pues un poco vorágine o Tetris decías, ¿no? Que es el día a día, sí, donde vas ensamblando. ¿Hay una pieza de esas dedicada a la escritura o a imaginar proyectos? No, a veces me pasa que, no sé, voy por la calle o voy en el auto y me viene una frase o algo y la escribo ahí en el coso de notas. Pero no es que haya un momento en particular. ¿Qué te sientes? No lo hay. La vida me parece, cada vez me da más risa todo lo que pasa, o sea, como muy ridículo. Y eso a mí me parece un humor tan explotable, ¿no? Sí. El de la cotidianeidad, de las cosas que pasan, me parece. Y bueno, también es una manera de hacerlo más llevadero, ¿no? Porque, pues, no va a cambiar en cosas como decíamos, al final depende del foco con el que lo mires, ¿no? Del lente que te pongas, y trato de ponerme el rosa, el de la risa. No siempre funciona, se empaña, pero me encantaría eso. A mí, de hecho, las cosas que he escrito son un poco ridículas, porque me dan mucha risa como lo tontos que podemos llegar a ser, lo gracioso de no sé, de las personas, ¿no? Sí. No tomárselo tan en serio las cosas. Pues mira, qué saludable y también sí, creo que pues para el teatro eso le viene siempre muy bien, yo pienso. Un poco de relax, sí. Sí, me encantaría, de hecho me encantaría escribir más.
Eso me pasa, estoy muy traumada con el tiempo, o sea, siento que no me da el tiempo, no me da el tiempo. Y no, antes no me pasaba, antes por ahí capaz mentía de, ay no pude, no tuve tiempo, mentira, me sobraba el tiempo, ahora realmente no tengo tiempo. Entonces eso es lo que a veces me agobia. Y bueno, para no quedar como la super zen que la tiene, o sea, me hago mierda en las uñas, perdón, soy re estresada. La realidad es que trato, todo esto que te digo, lo trato de hacer, pero obviamente no es que lo puedo hacer todo el tiempo, ¿no? Claro. Obvio. Le grito a mis hijos también ¿Ah, sí? a veces, y sí. Sí, hay una escena de la obra de Desmedidas que es así, se llama Mala Mamá. Es un programa donde el coro es ese, y siempre la que participa, la entrevista, o sea, la concursante, que es una mamá, siempre pierde, porque siempre perdemos, porque nunca lo vamos a hacer bien del todo. Entonces, claro, las madres que van de invitadas a ese programa imaginario siempre pierden y se va acumulando el pozo, y entonces siempre me viene a la cabeza, mala mamá. Qué bien. Pues mira, me da mucha alegría, te digo, habernos visto, ¿no? Y ya casi para terminar, pues tenemos siempre una dinámica aquí. ¿No me vas a contar una anécdota que me olvido de todo? No, sí, venga. A ver, ¿qué dinámica? No, es que me da miedo estas dinámicas. Dale. ¿Te da miedo? Sí, porque nunca sé qué voy a contestar. ¿Pero ibas a contar una anécdota? No, porque no me acuerdo. Siempre pienso, que no me pregunten una anécdota porque siempre en el momento me olvido. Bueno, la verdad no sé qué traiga esto porque lo hacen ellos. Déjame ver cómo es la dinámica, ya se me olvidó. Bueno, son cinco preguntas, o creo que son preguntas. Tú las lees y tienes 1 minuto para responderla. Brandon va a tomar el tiempo. No. Es muy riguroso con el tiempo. Me vino de vuelta la palpitación. Brandon, ¿a quién se le ocurrió? ¿Va? La más larga, ¿verdad? ¿Con cuál de los personajes que has interpretado no te llevarías bien en la vida real? Ay. ¿Ves estas cosas? Se me vino uno. ¿Me estás tomando el tiempo? Ay, la puta madre, no sé. ¿Quién era malo? ¿Ves? Me trabo, me quedo así, me quedo como fantástico, trabada. No, ¿podemos editar y lo pienso? Por favor, es que todos me gustan. Todos me gustan. ¿Qué estoy haciendo? Ya sé. Está, con una mujer súper frívola que interpreto en Muertas de Hambre, que es así como frívola, competitiva, frívola y competitiva, mala amiga, con ella. Con ella no me llevaría bien. Muy bien. Bueno, a ver, otra. Si pudieras tener la vida de un personaje famoso, ¿quién sería? No, de nadie. No sé, no tengo ídolos y además no conozco mucho de las vidas, la verdad. Sería como realmente como no conocemos la vida de los famosos real, ¿no? Entonces, no, de mí misma. De ti misma, sí. Qué bonito. ¿Ves? ¿Tienes alguna anécdota? Te dije. No, era lo que no quería. ¿Tienes alguna anécdota en la que no pudieras parar de reír mientras grababas? No, bueno, quizás en Chicago hacía uno de los números, era que estábamos vestidos de bebés, ¿no? Que la canción era yo y mi baby y yo, no sé qué, y entonces yo aparecía creo que, no sé si era con un chupo, no sé, pero era como una bebé así, y la ropa era como transparente, como con voladitos, y entonces los pasos eran todos como así, y como era tan rápido los cambios en Chicago, me lo puse al revés, y entonces en vez de estar los voladitos para atrás,
para adelante, estaban para atrás y acá era como traslúcido. Y bueno, y yo estaba haciendo así, con todas las tetas ahí haciendo así. Y todos mis compañeros me miraban y como que estaban tentados de la risa. Y yo decía, qué raros que están. Y seguía haciéndome la bebé. Y cuando salí y que me fui a poner el otro traje, me vi así y dije, no, qué, o sea, horrible que estuve haciendo este número. Y obviamente, bueno, eso me dio mucha risa. Y otra vez, en esa misma obra, me acuerdo que hacía la húngara, que se moría, ¿no? La mataban, la ahorcaban. Y entonces yo estaba así y se me empezó a caer como... Tenía que estar mucho rato durante toda la canción como muerta, ahorcada, arriba de una escalera, así. Y entonces venía un compañero y me tenía que agarrar y como que me llevaba acá. Y se me empezó a caer el moco, o sea, así como... Y entonces, y yo decía, bueno, no me puedo mover, pero era la sensación horrible. Además me picaba y decía, qué vergüenza cuando venga y él le haga esto y antes que mi cuerpo le caiga el moco. Y bueno, tuvo que bancárselo y pasó. Tuve una anécdota bien. ¿Ya ves? ¿Listo o no? ¿Sigue? Qué mal, ¿no? Pensando en libros, películas, series, etc., ¿en qué mundo ficticio te gustaría vivir? Entonces, he visto una serie últimamente, últimamente no había visto series, pero hay una argentina que vi y que me da mucha risa, que se llama División Palermo, y que es justamente esto que te decía, es como una... todo es ridículo, pero es como una exageración de la realidad, ¿no? Entonces, en esa vida no sé si me gustaría vivir, pero bueno, me acordé de esa serie que se las recomiendo porque es un humor que es de los que a mí más me gustan, que son simples, digamos, ¿no? De la propia situación estúpida y de cómo nosotros mismos, ¿no? Podemos estar en ese lugar tan ridículo, ya lo dije 20 veces, ridículo, bueno, está. Menciona lo más raro que te hayan pedido hacer en un casting. ¿Las podía haber visto antes a estas? No sé. No sé, en un casting no. ¿Vos me hiciste hacer algo? No me llamaste directo. Porque hubiera sido raro. Todo lo que siguió fue raro. Por eso, hubiera sido raro eso. Sí. No sé. Son de por sí los castings raros, ¿no? Pero no me acuerdo qué es lo más. Sí, lo raro es hacer casting, ¿no? Lo raro es muy gracioso verlos. A mí cuando editaba, que también a veces veía los castings y me reía y yo pensar que todos se deben, así cuando yo hago, todos se deben de reír de mí. Sí. Y bueno, pero no, es rara toda la situación de hablar con alguien que no está, a agarrar cosas que no existen y yo qué sé. Pero sí. Bueno, perdón, tendría que haber terminado con algo genial, no lo logré. Magnífico, no, claro que sí. Oye, Valeria, pues, digo, me has hecho recordar tantas cosas, recordarte a ti, recordarnos en ese tiempo y volvernos a ver, pues es una forma de alegría de ver que, a lo mejor en el sentido del que tú mismo lo decías, de la alegría de vivir, de decir, estamos contentos, lo hemos podido hacer y hemos podido llegar hasta acá y sentarnos otra vez a platicar, reírnos y te quiero agradecer por esta conversación así. No, sí, a mí te agradezco yo porque la verdad fue divino recordarte, reencontrarnos, reencontrarme también en esos recuerdos que trajimos hoy y también lo tomo como un gran aprendizaje y ojalá que nos volvamos a encontrar porque desde estos otros lugares que somos, ¿no? Que hemos ido construyendo, creo que podría ser algo también muy lindo, ¿no? Yo también lo creo y eso, así que no, gracias a ti. A mí desde que me habló Brandon por primera vez me pareció una super idea. Sí.
una súper oportunidad y gracias, porque de verdad me siento honrada, porque sé que o sea, yo, digamos, te admiro desde que te conocí y que haber sido parte de esto, sabiendo que has hecho cosas con gente también tan no sé, tan interesante como las que gracias a vos conocí. Bueno, para mí es un honor, la verdad, estar contigo. Gracias. Para mí también, y de verdad que sí, no lo digo porque haya un cierre aquí, para nada, que nos volvamos a encontrar en la escena será maravilloso desde el lugar en el que estamos ahora, y por lo pronto pues también ir a ver tus obras. No se me van a te voy a pasar. invitar, no voy a tener vergüenza, yo te voy a invitar. Por favor. La primera. Sí. Dale. Bueno, pues gracias también a ustedes por habernos acompañado en este no tan breve podcast y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.